Víctor Ibáñez es coordinador general de Asuntos Legales del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y es jurista especializado en Derecho Constitucional. Él estuvo en la planificación y en el armado de este proyecto también y participó hoy del anuncio del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y está en línea con nosotros, más que voz autorizada para hablar de este tema. Víctor, Ignacio, Gerardo y Lucía en el canal de la universidad. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches y gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos, saber, según tu opinión, también preguntarte en qué participaste y cómo ayudaste en la planificación de esto, los aspectos más generales e importantes de esta reforma que impulsa Mauricio Macri. Bueno, este proceso comenzó, digamos, sobre fines del año 2015 y la idea, digamos, que tuvo el gobierno fue para llegar a la presentación del proyecto trabajar con distintos actores. Hubo reunión de los ministros de gobierno de las provincias, como representaciones provinciales, después hubo una reunión posterior con los presidentes de los partidos políticos, después, mientras tanto, existía un foro a través del cual la ciudadanía ingresaba y tenía debates sobre estos puntos, opiniones, etcétera, y después hubo una reunión de especialistas, o sea, constitucionalistas básicamente. En esa reunión es donde yo comencé a actuar, convocado por el ministro Frigerio y por el secretario de Política Interior, que es Adrián Pérez. Esa participación fue, como les digo, en calidad de constitucionalista, ¿sí? Nosotros para ese momento, cuando estuve en esa reunión, casualmente, y la verdad que fue realmente casual, habíamos avanzado fuertemente en el voto electrónico en la universidad, con lo cual les llamó bastante la atención este tema, y está muy vinculado a uno de los puntos del proyecto, que es la boleta única. Y luego hubo un seminario también que hizo la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires sobre este tema, y después participamos en la muestra que se hizo sobre la elección de la República con el sistema del voto electrónico en nuestra universidad. Mientras tanto, a través de la relación con el secretario Adrián Pérez, la participación que yo he tenido ha sido opinar técnicamente, por supuesto, sobre cada uno de los distintos puntos. Originariamente habían tres grandes puntos, los tres muy ambiciosos. El primero era la boleta única electrónica para todas las elecciones nacionales y provinciales y poderlo implementar rápidamente. En segundo lugar, se quería trabajar sobre la unificación del calendario electoral, es decir, modificar normativamente las normas de manera de que no tengamos tantas elecciones en el año. Y el tercer gran punto era el órgano electoral de control, que hoy tiene una doble, podríamos decir que son dos esferas diferentes, una dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, de la Administración, que es la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, y la Justicia Electoral, cuya cabeza es la Cámara Nacional Electoral. Estos últimos dos puntos realmente eran los puntos más difíciles de discutir, el primero por razones constitucionales, es decir, obligar a las provincias a ajustar sus calendarios electorales significa, en muchos casos, promover o la necesidad de promover reformas constitucionales provinciales. Y en tanto que la autonomía no puede ser invadida por el gobierno nacional, obviamente la legislación nacional tampoco se podía fácilmente aunar el calendario electoral. Sucedió lo mismo con el órgano electoral, que siempre da origen a múltiples discusiones, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Cómo debe estar conformado, en qué órbita, si debe ser un órgano independiente, si forma parte de la justicia, si lo colocamos en la Constitución o no. Bueno, hay 1001 modelos sobre esto. Con lo cual, el avance se siguió haciendo en base a cuáles eran las reformas que por lo menos eran las más posibles dentro de toda esta temática. Había otra temática, digamos, no digo secundaria, pero sí que rodeaba todo esto, que tenía que ver con las listas colectoras, con el financiamiento de partidos políticos, con los debates presidenciales, digamos, otra serie de elementos que acompañaban estos tres grandes puntos. Y después en un momento sale la discusión de las primarias abiertas. En ese tema, puntualmente, la intervención que yo he tenido fue manifestarle al secretario en su momento que me parecía
un error llevar las primarias abiertas a un sistema, digamos, de voto no obligatorio, porque las primarias abiertas tienen sentido en la medida en que el voto es obligatorio, si no, se transforman o pueden transformarse naturalmente, una vez más, en una cuestión que se puede manejar partidariamente, que, digamos, volvemos a una suerte de interna partidaria que se maneja, pero en un escenario de elección nacional. Finalmente, digamos, esta mañana que se presentó el proyecto ahí en el Centro Cultural Kirchner, bueno, yo fui invitado a la presentación y básicamente los puntos que ustedes acaban de señalar son los que han quedado para tratamiento del Congreso. De los cuales creo que los más importantes son boleta única electrónica, sí, porque básicamente la boleta única no es ni sistema electoral ni régimen electoral, es una herramienta electoral. Claro. Pero es una herramienta electoral que impacta fuertemente en el sistema electoral, porque y nosotros lo pudimos comprobar en la elección de la universidad. Cuando hicimos ahora la prueba piloto en agrarias, ¿sí?, la velocidad con la que se hizo el escrutinio, el que no hay problemas con las boletas, que no hay, o sea, todas las ventajas que tiene la boleta única electrónica, creo que es la parte más fuerte de lo que va a ser el tratamiento de esta ley en el Congreso. Y después, bueno, hay algunas cuestiones que me parecen importantes, como el tema de las listas colectoras, por ejemplo. Creo que ese es un debate también que hay que zanjarlo en Argentina y no permitir más, digamos, esos acomodos, digamos, electorales oportunistas en ciertos casos y que generan las colectoras que suman votos para uno, suman votos para otro. Después está el tema de los debates presidenciales, está el tema de ajustar algunas cuestiones de financiamiento de partidos políticos, que me parece también importante, pero creo que básicamente son los dos primeros puntos los que van a tener más trascendencia en el debate, por lo menos de esta primera etapa de la reforma. Bien, y con respecto a la obligatoriedad de las primarias, ¿esto quedó en el proyecto de ley o es un punto a discutir que está por fuera de este proyecto? No, ese punto está por fuera, ese no es un punto, en ese punto tampoco se han alcanzado los consensos necesarios para llegar a dejar al sistema como un sistema de voto, digamos, voluntario. Muy bien. Y para dejar en claro otro punto, ¿esta reforma electoral implica reforma constitucional en algún punto a nivel nacional o a nivel de la provincia de Mendoza? No. Esta reforma no implica, este proyecto no implica ninguna reforma, vayamos a lo nacional. En primer lugar hay que distinguir ahí, y buena la pregunta porque distingamos una cosa. Acá lo que se está trabajando es el sistema electoral y el régimen electoral federal, bien, ¿sí?, bien, nacional. Olvidémonos por ahora del provincial y de las demás provincias, que cada una tiene por reserva constitucional, ¿sí?, la facultad de reglamentar, digamos, todo el sistema o el régimen político interno de cada provincia. Entonces, acá se está trabajando sobre la ley electoral nacional. Ninguna de estas modificaciones o propuestas requiere reforma constitucional. Perfecto. Esto va al Congreso, es en materia de ley, con una mayoría, se exige una mayoría grabada en materia electoral por el artículo 77 de la Constitución, pero es ley. Bien. En cuanto a cómo eso va a impactar en los sistemas provinciales, en el caso de la boleta única, y tomando por lo pronto Mendoza, siendo una herramienta electoral que no altera ni sistema ni régimen, no altera la Constitución, básicamente nuestra Constitución provincial no señala cuáles son las herramientas electorales. De hecho, nuestra Constitución provincial es la Constitución, digamos, de todas, la que tiene mayor permeabilidad en materia de sistemas electorales, porque lo único que exige, en materia de sistema electoral, lo único que exige es que se respete la participación de las minorías. Bajo ese principio, uno puede tomar cualquier sistema electoral, cualquier herramienta, y lo hace legislativamente, lo hace básicamente por ley. El problema nuestro constitucional tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cómo están conformadas las cámaras, la representación que tienen, pero eso sí es régimen electoral, y requeriría en la provincia una reforma constitucional. Pero en estos puntos, la nación puede avanzar sin reforma y nosotros podríamos en los puntos comunes, el debate presidencial, por cierto, no es un punto común que le interesa a la legislación local, pero en los puntos comunes podemos avanzar por ley. Claro.
Víctor, gracias por esta charla con Señal U. Buenas noches. No, por favor, ustedes. Un abrazo grande. Víctor Ibáñez, coordinador general de Asuntos Legales del Rectorado, y participó, como ustedes escuchaban, en la planificación y en el debate de ideas sobre el tema electoral en este proyecto de ley que envió Mauricio Macri al Congreso de la Nación. Nos quedamos con este punto. El tema de la obligatoriedad de las primarias abiertas y obligatorias no está dentro del proyecto de ley. Exactamente. Muy interesante, porque ya los medios de comunicación, por ejemplo, trataban todos los puntos que hablábamos recién como que estaban en el proyecto, pero este no está. Este no está, será para un debate posterior seguramente. Como decía, sobre todo lo que falta es llegar a consensos, a importantes consensos a nivel nacional sobre este punto. Una de las reformas, por cierto, más recientes que tiene la Argentina en materia electoral. En teoría, el año que viene las elecciones legislativas se tienen que hacer mediante sistema de boleta única electrónica. Así es. Veremos qué pasa. Pausa, ya venimos.